Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana. Y hoy empezamos nuestro especial de Navidad. Hoy tenemos una invitada carguísima. Yo estoy muy emocionada de poder conversar con ella, pero antes de presentársela, quiero contarles, ¿verdad? Que ustedes nos pueden dejar todos sus comentarios, nos pueden compartir este podcast, pueden dejar un like, pueden hacer sus preguntas, no las vamos a contestar en este podcast, pero todas esas preguntas que ustedes nos dejen o las cosas que ustedes nos van compartiendo ahí, nosotros en los siguientes podcasts las vamos contestando. Eso es muy importante para nosotros porque así sabemos cuáles son los temas que a ustedes les interesan, cuáles son las dudas que tienen y así podemos ir recabando información para poder mejorar nuestro podcast y llevarles información que a ustedes les interese. Bueno, entonces sin más, hoy les voy a presentar a una experta en Nuevo Testamento. Ella es licenciada en teología, es profesora de exégesis del Nuevo Testamento, de griego, ha escrito muchísimos artículos, más de 20, y hoy, bueno, entre otros escritos, y hoy nos acompaña profesora Cristina Conti. Muchas gracias por aceptar. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad, estamos muy felices de poder conversar con usted. Y el tema que tenemos me encanta, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de estas mujeres que estuvieron alrededor de el nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, profesora, si gusta, nos da un saludito y empezamos a hablar del tema después. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes acá y con los buenos recuerdos que tengo de la VL de Costa Rica. Y muchas gracias, de verdad. Y bueno, para entrar de una vez en el tema, para aprovechar el tiempo, Bueno, ¿por qué sería importante hablar de las mujeres en la Biblia? Y en este caso en específico, que vamos a hablar de estas mujeres que estuvieron alrededor de Jesús. ¿Por qué es importante ese tema? el tema me parece importante porque las mujeres casi no aparecen en la Biblia. Entonces tenemos que visibilizarlas, de tratar de encontrar las pocas veces que aparecen y visibilizar eso porque las mujeres han sido, tal como en la historia secular y en todas las cosas de la antigüedad, las mujeres han sido invisibilizadas. Y en la Biblia no es una excepción. Así que para contrarrestar esa invisibilización de las mujeres en la Biblia, tenemos que traerlas a la luz. Bueno, entonces, y empecemos hablando yo creo que la mujer que aquí se lleva el protagonismo, ¿verdad? Y sería la mamá de Jesús, María. Este, es muy interesante cuando hablamos de María, porque, digamos, yo pienso, o cuando me contaban las historias en la escuelita dominical o en las clases de la iglesia, ¿verdad? Yo me imaginaba una señora, tipo mi mamá, que estaba embarazada y iba a tener un bebé, pero en realidad eso no fue lo que pasó aquí con María, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos hablando primero de quién era María y qué edad tenía? Claro. Era una jovencita de Nazaret, está en Galilea y no en la parte central Judá de Israel de su época, es decir, en una provincia apartada muy poco interesante. Recuerden que Andrés dice, de Galilea puede salir algo bueno, como diciendo, ¿qué va a salir de ahí? ¿No? Es decir, era una provincia no muy bien vista por los judíos de Judá, y de ahí aparece esta jovencita. Y digo jovencita porque ella estaba desposada, es decir, estaba comprometida para casarse con José. Y las jóvenes se comprometían para casarse entre los 13 y los 15 años, no más de eso. Y pongo los 13 como límite porque antes de los 13 las jóvenes podían decir que se consideraba, protestar ante el sacerdote y decir que no querían casarse porque se consideraban como vendidas si los padres las prometían antes de los 13 años. De los 13 años en adelante ni siquiera podían decir eso, tenían que hacer lo que los padres decían porque
matrimonios no eran por amor en esa época, sino que eran un contrato entre padres, padres de la novia, padres del novio, que hacían un contrato por escrito, se firmaba y ese de hecho era el matrimonio, porque no, ese era el matrimonio, no había un matrimonio religioso ni mucho menos. Luego la ceremonia propiamente dicha era el amigo del novio iba a buscar a la novia a su casa, veía que estuviera arreglada con todas las galas que se suponía que iba a tener, y la llevaba caminando desde su casa a la casa del novio donde iba a ser la fiesta. Y eso era el casamiento en aquella época. No había ceremonia religiosa, no había ninguna otra cosa muy especial, era un contrato entre los padres y luego una ceremonia con un paseo, digamos, por la ciudad hasta la casa del novio, donde se realizaba la boda propiamente dicha en el sentido de la fiesta. No la ceremonia religiosa, ni mucho menos, no, la fiesta. Era una cena grande, a veces duraba varios días y la gente era muy rica, y ahí era que, y la chica ya se quedaba en la casa del novio, o de los padres del novio, lo más probable que fuera, porque los muchachos tenían entre 15 y 18 años, la gente se casaba muy, muy jovencita. Entonces, podemos decir que María es lo que nosotros ahora conocemos como una adolescente, ¿verdad? Una adolescente. Está empezando la adolescencia. Y Una adolescente. lo otro que me parece muy interesante de lo que acaba de decir es que Ujú. tampoco, que a veces nos imaginamos esta boda de como las de ahora, ¿verdad? La mujer vestida de blanco caminando hacia un pastor, un juez, un sacerdote y diciendo sí acepto y todo lo demás. Eso no era así, o sea, no había alguien ahí que incluso No dijera usted había acepta. nada de eso, era un contrato entre los padres y luego una boda, pero era de hecho una fiesta, un banquete. O sea, Eso era, en eso el era momento todo. en que ella llegaba a la casa del novio, ya era su esposa. Exactamente, en realidad tenía que consumarse la boda, que era esa misma noche en la casa del novio, y todo el mundo aplaudía y qué sé yo, porque habían consumado la boda. Un poco pública la cosa, pero era así, era de esa forma. Bueno, entonces, ya lo explicó un poquitito, pero ¿qué quiere decir desposada? Porque algo Desposada muy, era sí, perdón, nada más es comprometida. porque, o sea, pero ¿cuánto tiempo llevaba ese proceso? Porque el texto nos habla de que María estaba desposada con José, pero yo había escuchado como que ese periodo tenía que ser un poco largo porque había En que ver si la general, mujer estaba embarazada o algo así era. no, había que ver que se terminara de firmar el contrato entre los padres, si estuvieran todos de acuerdo y averiguaran qué era lo que tenía, qué era lo que no tenía, la dote y todo lo demás. Porque los padres de la novia tenían que poner la dote y el padre del novio tenía que poner las demás cosas. No recuerdo quién pagaba por el banquete, pero posiblemente fuera entre los dos, eso no lo recuerdo. El tema es que en general se comprometían un buen tiempo antes de que fuera la boda propiamente dicha. Entonces era como, ok, yo quiero casarme con ella, entonces mientras, o los No, papás decían, los padres decían, yo quiero casar a mi hijo con esta muchacha, y podían, con los padres de la muchacha arreglaban, los novios no tenían nada que ver. nada que, entonces cuando los papás llegaban y decían, yo quiero que mi hijo se case con su hija, ahí ya, a partir de ese momento, si la otra familia aceptaba, ya estaban desposados. Ahí es donde empieza, Exactamente, estaban comprometidos. ok, y entonces ahí es donde empieza este proceso de arreglar la boda, que todo lo demás, hasta que ya se consume el matrimonio. Ahí está. Ok, entonces Tan diferente a lo nuestro, ¿verdad? sí, completamente otra cosa. Pero a mí me parece muy importante explicar bien esto por lo que sigue, porque, Claro. y María queda embarazada antes de casarse. Y eso, ahora, bueno, ahora no tanto, pero hace unos años, hace unas pocas décadas, quedar embarazada antes de casarse era un escándalo. Uy, sí. Y me parece que en ese momento también era un escándalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significó o qué significaba el que María estuviera embarazada y qué implicaba en ese momento en la sociedad?
Podría implicar desde el descrédito y la difamación hasta la pena de muerte, porque había casos en que se podía castigar con apedreándola a la muchacha que había tenido el descaro de tener relaciones antes de estar casada y de hecho haberle sido infiel, entre comillas, a su prometido. ¿Y qué implicaba para en ese entonces su prometido, para José? Para José implicaba aceptarla o no aceptarla. José decide aceptarla, según lo que relata Mateo, decide aceptarla porque un ángel se le aparece en sueños y le dice que lo que ha concebido María es del Espíritu Santo y entonces José se da cuenta que está todo bien y la acepta sin problema. En Lucas no dice para nada por qué José la acepta. Bueno, lo importante es que la acepta. Si no lo Así hubiera es, lo aceptado, importante es que la María se acepta. hubiera visto muchos, muchos, muchos problemas. Exactamente. Bueno, entonces, ok, María queda embarazada. José la Ujú. acepta. Bueno, se dan cuenta, supongo que se dan cuenta porque no habían pruebas de embarazo, se dan cuenta con María algún tiempo después, ¿verdad? José la Claro, acepta. Ah, acordate que María tan pronto queda embarazada, se va a lo de su prima Elizabeth, que ya está de 6 meses y se queda con ella posiblemente hasta el parto, porque dice se quedó con ella 3 meses, o sea, 6 y 3, 9, seguramente se quedó hasta que Elizabeth dio a luz. Cuando María vuelve a su ciudad de Nazaret, porque Elizabeth vivía en Judá, ya tenía como 3 meses de embarazo, se le debía notar algo porque una jovencita, tan jovencita, se le debía notar. bueno, y casualmente iba ahí porque en los relatos se nos cuenta que María hace este viaje y viaja donde Sí. su prima Elizabeth o Isabel. Casualmente me gustó que podíamos tener los dos nombres. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquitito también esta mujer que está alrededor del nacimiento de Jesús, que es la prima de María? ¿Quién es? ¿Cómo es que queda embarazada? Porque era una señora mayor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no hablamos de Elizabeth? Elizabeth es como si fuera un modelo de Sara, que también era una mujer muy mayor que ya no podía quedar embarazada y sin embargo milagrosamente queda embarazada y va a tener un hijo que no, nunca había tenido hijos, porque si hubiera tenido hijos antes eso no habría sido un problema. El problema era que la esterilidad era muy mal vista todo el contexto judío y bueno, de hecho en el romano también era muy mal vista la esterilidad. Las mujeres eran principalmente valiosas por su capacidad reproductiva. Una mujer estéril no era valiosa y estaba como afrentada. Ella de hecho dice después cuando Dios se dignó a quitar mi afrenta delante de los hombres, porque quedó embarazada por fin, aunque ya era una mujer mayor. Eh, y es como Sara vendría a ser el prototipo de esta Elizabeth que vamos a encontrar después en el Nuevo Testamento, una mujer mayor que milagrosamente puede tener un hijo a pesar de haber sido estéril. En este caso, Elizabeth es esposa de uno de los sacerdotes que se turnaban, vieron que habla en determinado momento cuando se cumplieron sus días de ejercer el sacerdocio. Los sacerdotes levitas se turnaban para ejercer el sacerdocio una semana, supongo que sería, cada uno, y luego el anterior se volvía a su casa y tomaba su lugar el siguiente. En este caso, Zacarías, que era el esposo, estando en el Santísimo, ofreciendo el incienso, que era como ofrecer las oraciones del pueblo hacia Dios, eh, él recibe una revelación de que su esposa va a tener un hijo y le pondrás por nombre Juan y va a ser de alegría y ahí es todo muy hecho al estilo del relato de Sara, porque Sara tiene a su hijo de esa manera, un nacimiento milagroso, que se llama Isaac. Isaac significa risa.
alegría. Y acá en 2 o 3 veces usa palabras que gozo, alegría, risa, no recuerdo si es risa la otra que usa, sé que son 3 palabras que Lucas usa para presentar a este Juan como un nuevo Isaac, que es para gozo del pueblo. Luego vamos a ver que en la predicación de Juan el Bautista lo que menos hay es gozo, es una predicación que da con un hacha y terrible, sumamente escatológico como profeta. Es impresionante su discurso, ¿no? De alegría no tiene nada. Sin embargo, la alegría está en que es el precursor del Mesías. Está presentado, Lucas hace un trabajo muy, muy fino, presenta al principio de su evangelio a la figura de Juan el Bautista como muy importante, y luego se va achicando la figura de Juan el Bautista y va creciendo la figura de Jesús. Hace como una, no es un paralelismo realmente, porque uno empieza grande y se achica Juan el Bautista, y Jesús, que empieza después en el otro capítulo, la historia de cómo María lo concibió, empieza como un poco importante y luego se va agrandando y ocupa toda la escena, digamos. Eso es como un recurso retórico muy importante como para achicar a uno y agrandar al otro. Está muy bien escrito. El Evangelio de Lucas es realmente un evangelio sumamente bien escrito. Y lo que hace Lucas se llama imitatio. Es un recurso retórico también, en que él cuenta una historia de modo tal que remite al recuerdo de otra historia tradicional. En este caso presenta la historia de Elizabeth y Zacarías como la historia de Abraham y Sara. Y en cantidad de cosas deja de ver de que esta es la nueva Sara y este va a ser el nuevo Isaac, del cual serán benditas las naciones. Es decir, está hecho muy, muy bien. Y ese recurso de la imitación es típico de Lucas y lo utiliza muchas veces. Ya vamos a ver después, más adelante, cuando veamos el Magnificat de María, que está hecho al estilo del Cántico de Ana en Primera de Samuel. Está usando constantemente ese recurso de la imitación para mostrar que estas cosas que están sucediendo son como parte de la tradición judía de cosas anteriores, de la historia de Israel. Bueno, ahorita que usted mencionó anteriormente esto de cómo Juan el Bautista es grande y se va haciendo chiquito para que el relato de Jesús, que empieza chiquito, se haga grande, ¿verdad? Me acordó que en este mismo relato, cuando María llega donde su prima y creo que le toca la pancita y Elizabeth dice, uy, mi bebé está saltando adentro, ¿verdad? Sí, Me sí. parece un gesto muy, muy bonito y nos muestra desde ahí el cómo, o por lo menos nos da a entender el cómo se reconoce que dentro de María está Jesús también. Exactamente. Y ahí Elizabeth da como una profecía, porque profecía no es necesariamente predecir el futuro. En la profecía bíblica es decir una palabra de Dios para el momento que se necesita. Cuando Elizabeth reconoce que María está llevando al Salvador dentro y por eso su hijo saltó de alegría en su vientre, otra vez la palabra alegría ahí, está digamos, reconociendo, no prediciendo, sino anunciando que eso que ella lleva es el Salvador del mundo. Sí, esa parte a mí me gusta mucho y me recuerda casualmente a las mamitas, ¿verdad? Cuando están embarazadas y empiezan a patear, me parece una imagen hermosa, y que Lucas la ponga ahí me parece todavía más hermosa. Sí, sí. Este, bueno, usted me contaba em, de que María duró ahí un tiempito y luego se Tres, fue.
Podemos retomar un poquitito ese tema y tal vez ampliarlo un poquitito más para poder entender un poquito lo de los tiempos, porque ahorita lo vamos a ocupar para la parte que sigue. Claro, Elizabeth concibió a Juan 6 meses antes que María a Jesús. Cuando María concibió a Jesús, enseguida se fue a Judá a casa de su prima mayor, ¿no? Pero era prima igual, que se enteró que estaba embarazada, pero ya de 6 meses, es decir, ya la encuentra con su pancita bastante grande y se queda con ella 3 meses. Es seguro, no lo dice ahí en el texto estrictamente, pero es seguro que se quedó hasta el nacimiento, para ayudar incluso en el nacimiento, porque era muy común que las parientas jóvenes vinieran a ayudar y estuvieran. La solidaridad entre mujeres era muy importante, sobre todo en esa época que no había doctores profesionales muy al alcance del pueblo, era muy importante que ayudaran las otras mujeres. ¿Y cuándo se devuelve otra vez a Galilea? Se vuelve a Galilea 3 meses después, es decir, cuando vuelve a Galilea, María ya tenía 3 meses de embarazo. Se le debía notar un poco, porque a una jovencita tan seguramente delgada se le debería notar. Entonces pasa ahí y luego es cuando aparece este censo por el cual José, bueno, supongo que en ese periodo de embarazo es donde se casan, ¿verdad? Porque ya, Claro, porque antes en del ese nacimiento de Jesús ya periodo, estaban casados. claro, de hecho no estaban casados, estaban comprometidos. El casamiento propiamente dicho tiene lugar en ese periodo. José la acepta y bueno, se casa con ella con ese tipo de ceremonia que decía, ¿no? Que el amigo del novio va a buscar a la novia, la trae por el pueblo hasta la casa del novio y ahí hay una fiesta y ese es el casamiento. Okay. Y después de esto ya el relato nos cuenta que José debe viajar a Belén Ah, para, claro. para el censo. Hay un censo que se supone, no se ha encontrado históricamente ese censo de cuándo puede ser y a qué se puede referir, pero se supone que hay un censo y que la gente tiene que ir a empadronarse a la ciudad de origen de su familia. Por eso es que José tiene que viajar con su familia a Belén para empadronarse, porque él era de la familia de David y David era de Belén. Entonces los descendientes de David tenían que ir a empadronarse en la ciudad de Belén. Y por eso, ya lo dice Mateo también, es como que el Mesías tenía que nacer en Belén, porque se suponía que era de la familia de David y que iba a ser el nuevo David, el que continuaría el linaje de David que se había cortado con Zorobabel cuando el exilio. Bueno, y aquí cuando estábamos preparando el podcast, nos aparecieron unas mujeres muy interesantes que no están mencionadas en el texto, pero por lo menos a mí me parecen bastante obvio, ¿verdad? Entonces, llega José a Belén, eso está llenísimo, terminan acostaditos en un pesebre y María empieza sus labores de parto. Todos, especialmente porque los que ponen pesebres en su casa y todo, siempre está José, María y los animalitos y Jesús en el pesebre, ¿verdad? Pero posiblemente no fue José el que ayudó a María en el parto. Tradicionalmente es diferente, ¿verdad? Entonces, Claro. ahí aparecen una comunidad de mujeres que no están mencionadas en el texto. Entonces, me encantaría que habláramos bastante de estas mujeres. Es prácticamente imposible que un hombre y joven se ingeniara para ayudar en un parto de una mujer joven que tampoco tenía experiencia de eso y tampoco sabía cómo era. Es decir, no, es casi imposible. Por otro lado, ellos tuvieron que quedarse en el establo. La gente dice pesebre, pero pesebre es esa especie de fuente donde se pone la comida de los animales, Ajá. donde los animales comen. Es como un fuentón grande donde se pone ahí el grano o lo que los animales comen. En realidad, ellos se tuvieron que
quedar en un establo porque el mesón estaba lleno. Como venía mucha gente para el censo, no había lugar para ellos en el mesón, como dice Lucas. Y se tuvieron que quedar en el establo. Y luego de tener al hijo, lo acostó en un pesebre, porque en el pesebre había paja, granos y qué sé yo, era como una camita, como una cuna donde acostar al niño. Pero el pesebre en realidad es esa fuente donde está la comida de los animales. El lugar donde ellos estaban es en un establo. Ahora, si entre la cantidad de gente que debía haber para el censo en Belén, de pronto empieza sus labores de parto una joven que está quedándose en el establo porque no hay lugar dentro del mesón, en las habitaciones. Es obvio que iban a salir todas las mujeres grandes que más o menos supieran cómo atender un parto, iban a salir a ayudar a esa jovencita. No la iba a poder ayudar su esposo, la iban a ayudar otras mujeres que o eran las mesoneras, la gente que regenteaba el mesón, o incluso huéspedes que estaban ahí, mujeres huéspedes que estaban quedándose en el mesón, se enteraron de que había una muchacha que estaba por dar a luz, bueno, fueron en grupo a ayudar todas las que pudieron ir. Eso era desde el paleolítico, se sabe que las mujeres se ayudaban unas a otras en el parto. Era una cosa tradicional que las mujeres se ayudaran unas a otras y siempre estuvieran como al servicio de la que estaba por dar a luz, porque era un proceso difícil, podía correr peligro su vida o la vida del niño, entonces sabía que necesitaban ayuda y era muy común esa solidaridad, cosa que se ve, por ejemplo, en las capas de pobres de la sociedad, lo que en Argentina se llaman villas miserias o favelas en Brasil. Es muy común que la gente sea muy solidaria, que se ayuden unos a otros, que si a uno le falta yerba para tomar mate, el vecino le dé yerba y después el día que el otro tiene se la devuelve y así. Se manejan de una manera muy solidaria, cosa que en la clase media y la clase alta esas cosas realmente no se ven. Ellos estaban ahí, por lo menos en este momento, eran de clase baja porque estaban en una situación precaria, alojándose en un establo, así que la gente salía a ayudar y se ayudaban unos a otros. Y ahí seguramente hubo más de 2 mujeres ayudando en ese parto. No podemos saber quién era porque la Biblia no dice nada. Otro de los casos de invisibilización, dice, dio a luz y lo acostó en un pesebre. ¿Y cómo lo dio a luz? Yo al principio pensaba que José le habría ayudado, pero ahora que sé lo que es el tema, no, imposible que José le hubiera ayudado a dar a luz. No, Y no más, habría sabido ni cómo. Se sí, necesitaba exactamente. agua para lavar al niño, un montón de cosas que no era imposible que lo hicieran si no había mujeres ayudando. Yo creo que algo que no ha cambiado es este susto y esta emoción cuando eso sucede, ¿verdad? Entonces yo me imagino, no lo dice el texto, pero yo me imagino a José corriendo y moviéndose y sin saber qué hacer y esperando afuera porque las mujeres que sí sabían eran las que les estaba ayudando a María. Sí, obviamente, obviamente. Sí, sí. Bueno, entonces ya aquí tenemos bueno, ya hablamos de las mujeres que podemos decir que estuvieron alrededor de todo el embarazo y nacimiento de Jesús, que sería María, Claro. Elizabeth, que también Sí, estaba embarazada, y estas sí, mujeres anónimas que ayudaron a traer a Jesús al mundo. claro. Este, Notablemente, no sé si te das cuenta, no se nombran a la madre de María, que sabemos que se llama Ana, se llamaba Ana, sin embargo, en ningún momento se la nombra, haciéndose cargo de algo del embarazo de su hija, nada, de nada, de nada. Es decir, los textos bíblicos suelen invisibilizar a las mujeres, a menos que necesiten decir algo importante, como en el caso de Elizabeth, que necesitaba presentar a esta nueva Sara que iba a dar a luz a ese profeta que iba a ser quien bautizara luego a este Mesías que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, es que Jesús va y él lo bautiza.
Entonces le necesitaba para que se encontraran nuevos primos, como eran, en ese momento del bautismo. Y no hay registro de que se siguieran encontrando. Luego a Juan el Bautista Herodes lo mete en la cárcel y él manda amigos para que hablen con Jesús y le pregunten si eres tú el que había de llegar o habremos de esperar a otro, porque tenía sus dudas, pero no se vuelven a ver aparentemente. Es muy notable, ¿no? Que es como que cada uno cumple su función hasta el momento en que se necesita. Y casualmente, ya que tocó el tema, usted me contaba algo muy interesante del libro de Lucas, y es que Sí. existían muchos paralelismos, ¿verdad? Sí, Que ahora usted mencionó algunos. Entonces, aunque el sí, podcast no es exactamente de eso, a mí me parece sumamente importante que lo veamos, porque sí, el de claro. Elizabeth es bastante visible, de que es como copiar la historia de Abraham y de Sara, pero existen Sí. otros muy interesantes que usted me contaba. Entonces me gustaría que también habláramos un poquitito de estos paralelismos que encontramos en Lucas. Bueno, otra es Juan el Bautista, que lo presenta Lucas como el nuevo Elías. Entonces lo presenta como un profeta que hace milagros, profeta taumaturgo se le llama, es un profeta que hace milagros, como Elías, porque Elías es el primer profeta que aparece en la Biblia. Y se esperaba para el tiempo de la culminación, tiempo del fin o tiempo escatológico, tiempo de llegada del Mesías para nosotros. En ese momento se esperaba que viniera un nuevo Elías, alguien que viniera con el espíritu profético de Elías, y ese era Juan el Bautista. Y presentan a Juan el Bautista en paralelo con Elías, con un nuevo Elías, que hace milagros, que hace cosas, que ya da una palabra de parte de Dios de reprimenda para el pueblo, y es el nuevo Elías. Ese es otro paralelismo. Y después vamos a ver que cuando María, que se encuentra con Elizabeth y dice ese himno precioso, el Magnificat, ese himno está hecho al modelo del el himno que canta Ana, la madre de Samuel, en Primera de Samuel, donde hace el mismo coso, o sea, alaba a Dios primero. Luego presenta inversión de situaciones, que es muy común en la que es literatura profética, que Dios baje a los que están altos y suba a los que están bajos. Por ejemplo, María dice que a los ricos envió vacíos, dio dones a los pobres y a los ricos envió vacíos. Eso es lo que se conoce como inversión de situaciones. Dios da vuelta a quien estaba arriba lo pone abajo, y al que estaba abajo lo pone arriba. Y esa inversión de situaciones la encontramos en el cántico de Ana y lo encontramos en el cántico de María en el Magnificat, en Lucas 2. Así que es notable que ese tipo de cosas aparecen siempre en paralelo, y hace varias otras más, indudablemente, pero en estos relatos de nacimiento lo que tenemos es eso, ¿no? Esas tres sobre todo, muy especialmente. María como la nueva Ana, Ana era una mujer que no podía tener hijos tampoco, que era estéril, y de pronto Dios le da el tener un hijo, y ella lo dedica a, al sacerdocio, lo lleva después de destetarlo. Dicen, ay, qué horrible, lo recién destetado, y lo lleva al sacerdocio. Lo que pasa es que los destetaban a los 7 años más o menos. Así que a los 7 años lo llevó al templo y lo dejó ahí con el sacerdote Elí para que lo entrenara como sacerdote. Y Samuel era profeta, sacerdote y gobernante, y de la misma manera Jesús iba a ser profeta, que es lo primero, lo principal, como Lucas presenta a Jesús como profeta, sacerdote al estilo de Melquisedec, y también gobernante como el rey que está a la diestra de Dios.
los tres oficios de Samuel se repiten en Jesús. Dos personas nacidas de una manera milagrosa, una por medio de la oración y Dios le hizo un milagro a Ana, y otro por medio del Espíritu Santo, que Dios le hizo el milagro a María de tener a este nuevo profeta, sacerdote y gobernante. Bueno, profesora, Hay otro paralelismo. dígame. Sino que ahí hay otro paralelismo Ajá. entre Samuel y Jesús. No, sí, para mí ha sido maravilloso encontrar a estas mujeres y estos últimos datos que usted nos contaba de los paralelismos me parecen muy interesantes, porque a mí el de Elizabeth sí me parecía bastante obvio, pero los otros dos nunca los había pensado. Entonces, aquí viene una pregunta que yo le quiero hacer y ya como para ir empezando a concluir. Estamos, bueno, en diciembre, ¿verdad? Por lo general, en las iglesias o en las casas se tiende a releer estos nacimientos, a releer los pasajes del nacimiento de Jesús, a recordarlo y todo. ¿Qué recomendaciones nos daría para aprovechar más estas lecturas que vamos a hacer? ¿A qué más deberíamos prestarle atención o qué detallitos tal vez se nos escapan, que podríamos prestarle atención para que esta vez no sea solo leerlo como muchas veces lo hacemos, sino que también podamos aprender otras cosas? Bueno, aprovechar este tipo de datos que no solo se los estoy dando yo acá, están en cantidad de libros sobre el Nuevo Testamento o en artículos sobre los relatos de nacimiento, en que encontramos los paralelismos, encontramos que el tema de la imitación en Lucas, el tema del Midrash en Mateo, que Mateo lo que hace un trabajo muy fino, Mateo, tratando de convencer a su pueblo de que el verdadero judaísmo está por el lado del cristianismo y no por el lado de los fariseos. Después de la destrucción del templo en el año 70, los únicos grupos que quedaban del judaísmo eran los fariseos por un lado y los nazorayos, o sea, los futuros cristianos por el otro. Todos los demás habían desaparecido. Los celotes habían sido terminados de ser asesinados en Masada, los herodianos se habían disuelto, al destruirse el templo, los saduceos se desperdigaron y desaparecieron, y lo que quedaban eran los fariseos y los nazoraios. Y Mateo escribe su evangelio tratando de convencer al pueblo judío de que el verdadero judaísmo va por el lado del cristianismo y no por el lado de los fariseos. Por eso es que hace Midrash, que es distinto a la imitación. El Midrash es tratar de mostrar cantidad de textos de prueba. Por ejemplo, vieron que dice, como dice el profeta, y pone una cita, y como dijo Isaías, y pone una cita. Es mostrando, haciendo como una interpretación de esto a la luz de las tradiciones anteriores. Ese es el Midrash, diferente a lo que hacía Lucas. Pero Mateo está escribiendo para judíos, es decir, era necesario hacerlo de esa manera para que sus compatriotas lo entendieran y siguieran el camino del cristianismo. Pocos lo hicieron, no muchos, la mayoría siguió el camino del fariseísmo, pero de todas formas hizo Mateo un trabajo muy, muy especial con todas esas cosas. Y así que creo que tenemos que rescatar también eso. Conviene que leamos los dos relatos. El de Mateo es unos 10 años, 5 o 10 años anterior al de Lucas. Y los dos son muy diferentes. Van a dar cuenta que prácticamente casi no tienen nada que ver uno con el otro, porque cada uno tiene su propio propósito teológico al redactarlo de esa manera. Lucas, en cambio, está escribiendo generalmente para griegos, para judíos de la diáspora, gente que ya tiene otro tipo de cultura, que no le interesa tanto las tradiciones de Israel, sino otras cosas. Y justamente eso es lo que van a encontrar en el Evangelio de Lucas. Por eso creo que es importante leer los dos, leer el
Evangelio de los relatos de nacimiento en el Evangelio de Mateo con la mentalidad el propósito de Mateo de convencer a su gente que se hagan cristianos y no fariseos, que sigan el lado de los cristianos. Y el propósito de Lucas es de mostrar al mundo qué es lo que ha ocurrido, ya escribe por el año 90, por lo menos 60 años antes, qué fue lo que ha ocurrido y quién es ese Jesús que murió en una cruz y que él lo proclama como el Mesías del mundo, ya no del pueblo de Israel. Bueno, con todos esos datos, creo que ahorita podemos hacer una lectura distinta tomando en cuenta eso. Muy importante ese último dato que usted da de la fecha en la que se escribe, porque a veces nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Que Jesús estaba naciendo, entonces había alguien ahí escribiendo cómo fue todo. Y luego Jesús iba caminando y alguien escribiendo lo que decía. No, no, en realidad los relatos fueron escritos mucho tiempo después por lo que se acordaba de la gente. De acuerdo a un profesor que me decía, es que imagínese, Jesús se murió y luego la gente se da cuenta que todos los que habían escuchado las palabras de Jesús estaban muriendo también. Entonces alguien dice, no, aquí hay que ponerlas por escrito para que no se olvide esto, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de Mateo es más o menos del 80-85, entre el 80 y el 85. El Evangelio de Lucas es entre el 90 y 95, por ahí. sí, O sea, entonces tomar también, eso en cuenta nos ayuda mucho a veces no ser tan literalistas y tan claro, y fuertes. aparte habían pasado ya en el caso de Mateo 50 años mínimo desde la muerte de Jesús, es decir, ¿quién tuvo que basarse? Se basaron ambos en el Evangelio de Marcos, que era el que ya estaba escrito, pero Marcos no trae ningún relato de infancia, no trae nada, 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 nada. Empieza directamente con el ministerio de Jesús, ya entra directamente con acciones, un evangelio de mucha acción. Fue escrito por los años 70, 70 y algo, y de Marcos toman Mateo y Lucas y luego agregan material propio de ellos y agregan dichos dichos de Jesús y cosas que Jesús dijo muy interesantes, que eso viene de un evangelio que nunca se ha encontrado, que se llama la fuente Q de Kvelegen, fuente justamente en griego, que sería una fuente de dichos nada más, es decir, son dichos sueltos. Muy, muy interesante, yo soy una fanática total de Q, porque Joachim Jeremías, un biblista alemán muy conocido, descubrió que esos dichos están todos escritos en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero estaban en un griego raro. No era un griego pues, sintácticamente muy prolijo, ni muy perfecto, ni nada por el estilo, a pesar de que los evangelios en general estaban muy bien escritos, griego muy correcto. Estos dichos estaban en un griego raro, y a Joachim Jeremías se le ocurre pasarlos palabra por palabra al arameo. Cuando los pasa palabra por palabra al arameo, les quedan esos mismos dichos en un arameo perfecto. Y arameo era el idioma que hablaba Jesús. Es decir, esas son palabras dichas por Jesús que luego fueron traducidas al griego y seguramente la fuente Q estaba escrita en griego porque Mateo y Lucas transliteran prácticamente igual esos dichos. O sea, si ellos hubieran tenido que traducir, habría diferencias, no hay diferencias. Pero ambos están tomando de una fuente que originariamente estaba en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús. Así que Jeremías dice que esas palabras son la ipsísima verba Jesu, o sea, las mismísimas palabras de Jesús. Lo cual para mí es la cereza del postre, ¿no? Lo que viene de Q es la cereza del postre de la revelación. Bueno, quiero, ahorita que la profesora menciona esto, y si usted quiere saber un poquitito más, tiene varias opciones acerca del tema. Nosotros grabamos un podcast cuando empezamos como una parte introductoria de la Biblia, donde se hablaba de inspiración, lo hicimos con el profesor Hansel, y en algún momento se menciona esta fuente Q. También tenemos
el otro que ahorita no me acuerdo el nombre, que grabamos con la profesora Adriana, y también lo Ajá. mencionamos un poquitito. Entonces, si ustedes buscan en el playlist, por ahí están. Esos pueden Ujú. escucharlos para entender un poquito más qué es lo que está diciendo la profesora Cristina más a fondo. Y también dentro de unos meses, muchos meses, cuando ya entremos a Nuevo Testamento, eso es algo que vamos a tener que tocar muy fuerte también, porque es una fuente muy importante y muchos de los, bueno, no, en realidad los evangelios están basados o se cree que están basados en esa fuente. Profesora, se nos está yendo el tiempo. Bueno, Entonces, ¿qué le parece si, porque si no yo aquí emocionada sigo hablando de la fuente Q, porque eso a mí me sí, apasiona yo puedo también. hablar durante siempre. Sí, pero este, ¿qué podemos concluir ya para volver al tema de las mujeres, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir de estas mujeres que están ahí, de estas mujeres que están invisibilizadas? Porque alrededor de María, yo estoy segura que hubieron mujeres que la acompañaron también en todo el embarazo. Es que si uno grande, ahorita en la actualidad, con toda la tecnología que hay y todo, a uno lo acompañan paso a paso en el embarazo. O sea, yo me imagino que en ese entonces, siendo una chiquita, una adolescente, pues, eso tenía que ser más y posiblemente generar un poquillo de susto también. Entonces, ¿qué podríamos concluir de la participación de estas mujeres alrededor del nacimiento de Jesús? Bueno, imaginémonos que se omite a la madre de María Ana, que seguramente estuvo durante todo el embarazo acompañando a su hija. Eso es lógico, ¿no? A menos que viviera en otro lugar muy lejano, cosa que no sé, tendría que haber estado ahí. Sin embargo, ni se la nombra, ni se la nombra. Sabemos su nombre Ana por la tradición, pero no por los evangelios. Ninguno de los dos evangelios que habla de los relatos del nacimiento, ni Mateo ni Lucas, nombran a Ana, la madre de María. No nombran a ninguna otra mujer durante los relatos de nacimiento. Más adelante sí van a nombrar a muchas otras. Pero hay un caso de invisibilización que es realmente muy típico. ¿Se acuerdan cuando llevan a circuncidar a Jesús al templo, o por lo menos a dedicarlo al templo? Tal vez ya había sido circuncidado, no lo dice ahí directamente, pero lo llevan al templo y están Simeón y Ana, dos viejitos profetas, un varón y una mujer. De Simeón sabemos un precioso, bendice mi alma al Señor porque ha tenido a bien concederme el conocer a mi ungido. O sea, en las palabras de Simeón salen en un precioso himno. Sin embargo, de Ana solo se dice que le contaba a todo el mundo sobre el niño que había nacido. Palabras de Ana, nada. Es otro caso de invisibilización. O sea, no se la invisibiliza a ella porque se explica que había sido viuda durante 70 años y servía siempre en el templo y estaba todos los días en el templo sirviendo, y también ella pudo ver al niño y conocerlo y hablar de él a todo, pero no se dice qué es lo que no aparece en sus palabras en ningún momento. Ese es otro caso de invisibilización. Es decir, esa invisibilización tan sistemática que hay, no solamente en la Biblia, en la historia secular también, de las mujeres, a menos que fuera Cleopatra o alguien así, era prácticamente invisibilizada. Se está en la Biblia constantemente también. Y eso tenemos que visibilizarlas nosotros, nosotras por lo menos. Y los varones aliados tenemos que invisibilizar a esas mujeres porque han sido silenciadas. No pudieron, por ejemplo, con las mujeres que fueron a la tumba de Jesús y descubrieron la tumba vacía y fueron las primeras testigas de la resurrección de Jesús, nada menos. Es decir, fueron como eso, el que primero recibiera la visión del resucitado era el líder nombrado por Jesús mismo. Y Jesús nombró a María Magdalena. Lo siento, muchachos, pero es así. Según los relatos, Jesús nombró a María Magdalena. Sin embargo, tenemos en 1 Corintios 15 un himno que nos transmite
Pablo, que dice que se le apareció primero a Pedro. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le apareció primero a Pedro? Jamás en la vida, nunca. No aparece eso en ningún evangelio. Sin embargo, en ese himno se le apareció primero a Pedro. Obvio. Otro caso de invisibilización de las mujeres. Bueno, entonces tenemos que visibilizarnos más, trabajar más. Casualmente, hemos notado en la actualidad, preparando los podcasts y todo, cómo nos ha encontrado, y creo que lo conversaba con usted también, cómo nos ha costado conseguir mujeres que nos ayuden a trabajar este podcast también, ¿verdad? Y no es porque no haya, sino porque están invisibilizadas por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, les invito a las teólogas, a los biblistas que anden por ahí, si ustedes han cursado sus cursos de teología o Biblia y se han especializado en algún tema, que nos contacten, pueden dejarnos ahí en la cajita de comentarios, porque de verdad queremos grabar con más mujeres, o sea, queremos mostrar todos los trabajos que se puedan, ¿verdad? Entonces, si ustedes están por ahí, escríbanos. Profesora Cristina, qué placer hablar con usted. Disfruté mucho esto, la conversación antes y la de ahorita, pero se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir. Le regalo unos minutitos para que se despida de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Sí, le regalo unos minutitos. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y sobre todo en algo organizado por la VL. Para mí es un honor estar acá y me alegro mucho si les ha servido de algo las cosas que he dicho y que para que sigan profundizando y sigan investigando por cuenta de ustedes. Está todo ahí, en los evangelios están todas estas cosas que queremos saber. Y hay que saber leerlos bien y comparar uno con otro y tratar de visibilizar mujeres que, por ejemplo, visibiliza Juan recién. En los evangelios sinópticos no aparecen, pero en Juan nos da la pauta. Por ejemplo, María de Betania, la que ungió a Jesús, no se sabe cómo se llamaba, en Juan está. En Juan está que era María de Betania la que ungió a Jesús para su muerte. Es decir, comparar un evangelio con otro nos va a dar un montón de pautas para descubrir cantidad de cosas. Y a eso los invito, y las invito a que sigamos investigando bien y tratando de encontrar y de visibilizar a esas mujeres que han sido invisibilizadas. Bueno, profesora, de verdad, muchísimas gracias. Si ustedes desean más información, también recordemos que la UL tiene cursos libres que son para cualquier persona, se dan de forma virtual, o sea, por Zoom, casi siempre los sábados. Entonces pueden dejar un comentario en la cajita de comentarios y nosotros les mandamos la información. Ahorita, bueno, este año ya se acabaron, en enero volvemos a empezar, ¿verdad? Les deseamos una feliz Navidad, que pasen una temporada hermosa, rodeada de las personas que ustedes aman, que aprecian, que puedan recibir mucho amor, y les invitamos a que lean estos relatos otra vez con todos estos nuevos datos que estamos aprendiendo. Y recuerden que en diciembre tenemos 3 podcasts, los primeros 3 sábados, y luego volveríamos otra vez hasta enero. Entonces, para el especial de Navidad, 3 podcasts. Este es el primero, nos faltan 2, así que nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Y muchas gracias, que pasen feliz Navidad. Nos vemos.